Mi esposa me pidió divorcio por un amigo del gimnasio, 6 meses después me buscó llorando. Las primeras personas que se quedaron en silencio fueron mis suegros. Recuerdo perfectamente sus caras mientras observaban una conversación abierta en la pantalla de un teléfono, durante una reunión familiar que jamás debió ocurrir. Mi exesposa evitaba mirar a nadie. Su mejor amiga intentaba explicar algo que ni ella misma parecía creer. Y yo simplemente estaba sentado al otro lado de la mesa viendo cómo todas las piezas se encajaban por fin. Lo curioso es que 6 meses antes esas mismas personas estaban convencidas de que yo era el problema. Pensaban que había sido un mal esposo, alguien controlador, aburrido y conformista. La historia que les habían contado era bastante distinta de la realidad. Lo más irónico es que todo comenzó por un supuesto amigo del gimnasio. Un hombre que apareció de la nada y terminó convirtiéndose en la razón por la que mi esposa me pidió el divorcio. Pero cuando ella apareció llorando frente a mi puerta medio año después, ya era demasiado tarde para arreglar lo que había roto. Me llamo Daniel, tengo 35 años y hasta hace unos meses pensaba que mi matrimonio era bastante normal. No perfecto, porque ninguna relación lo es, pero estable. Mi esposa Laura y yo llevábamos 8 años juntos. Discutíamos por cosas pequeñas, trabajábamos demasiado y a veces pasábamos semanas sin tener una cita decente, pero seguíamos funcionando. Al menos eso creía yo. El primer cambio fue tan pequeño que casi no le presté atención. Laura empezó a ir al gimnasio 5 días por semana. Al principio me pareció genial. Estaba más motivada, tenía más energía y parecía feliz. Incluso llegué a acompañarla algunas veces. Pero después empezó a quedarse más tiempo del necesario. 1 hora se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 3. Cuando preguntaba, siempre había una explicación razonable. Una clase extra. Una conversación con amigas. Una rutina nueva. Nada que pareciera sospechoso. El problema fue que, mientras aumentaban las horas en el gimnasio, disminuían las que pasaba conmigo. Y aunque intenté ignorarlo, una sensación incómoda empezó a instalarse en mi cabeza. Porque a veces los problemas no llegan como una explosión. Llegan como una pequeña grieta que nadie nota hasta que toda la pared comienza a romperse. Durante varias semanas intenté convencerme de que estaba exagerando. El problema es que Laura también empezó a cambiar fuera del gimnasio. Se volvió más distante. Contestaba mensajes con una sonrisa que desaparecía cuando yo me acercaba y comenzó a proteger su teléfono, como si guardara secretos de estado. Una noche le pregunté directamente qué estaba pasando. Ella soltó una pequeña risa y dijo, ¿ahora me estás vigilando? Esa respuesta me hizo sentir peor que cualquier discusión. No porque fuera una acusación grave, sino porque evitó completamente la pregunta. Poco después apareció un nombre que escuché varias veces, Sergio. Según Laura, era solo un amigo del gimnasio que ayudaba a organizar algunas actividades del grupo. Nada importante. Pero curiosamente siempre que surgía una historia nueva, Sergio estaba involucrado de alguna forma. Sergio recomendó este restaurante. Sergio nos enseñó una rutina. Sergio dice que debería intentar competir. Empecé a notar el patrón, aunque cometí un error. En lugar de hablar claramente sobre lo que sentía, me guardé muchas cosas para evitar una pelea. Pensé que el tiempo solucionaría el problema. Lo que no sabía era que alguien más ya estaba trabajando activamente para empeorarlo. Y descubrí esa primera pista por accidente, cuando escuché una conversación que no estaba destinada para mí. Todo ocurrió un sábado por la tarde. Laura estaba hablando por videollamada con su mejor amiga, Carla, mientras yo regresaba de hacer unas compras. No sabían que ya había entrado a la casa. Escuché a Carla decir, si vas a hacerlo, deja de sentirte culpable. Daniel nunca va a cambiar. Después ambas se rieron. Me quedé congelado. No era tanto la frase, sino la seguridad con la que hablaban de mí. Cuando entré a la sala, Laura colgó casi de inmediato. Fingí no haber escuchado nada, pero esa conversación se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Empecé a prestar más atención y noté algo extraño. Cada vez que Laura estaba tranquila conmigo, Carla aparecía con algún comentario negativo sobre nuestra relación. Si teníamos una buena semana, de repente surgía una nueva discusión.
Si resolvíamos un problema, aparecía otro. Aún así seguía pensando que quizá estaba viendo patrones donde no existían. Entonces Laura llegó una noche, se sentó frente a mí y pronunció una frase que cambió completamente mi vida. Creo que deberíamos divorciarnos. Lo dijo con tanta calma que tardé varios segundos en reaccionar. Y cuando finalmente pregunté por qué, la respuesta fue mucho peor de lo que imaginaba. Laura me dijo que ya no era feliz y que sentía que nuestras vidas iban por caminos distintos. Hasta ahí sonaba como una conversación dolorosa pero normal. Luego añadió algo más. He conocido a alguien que me hizo darme cuenta de muchas cosas. No necesitó decir el nombre. Yo ya sabía quién era. Le pregunté directamente si estaba hablando de Sergio. Bajó la mirada durante un segundo y eso fue suficiente respuesta. Lo curioso es que insistió en que no había sido infiel. Según ella, simplemente había encontrado una conexión que ya no sentía conmigo. Discutimos durante horas. Cometí el error de intentar convencerla de quedarse cuando era evidente que ya había tomado una decisión. Unas semanas después firmamos los papeles. Algunos amigos se alejaron. Incluso parte de su familia parecía creer que yo había fallado como esposo. Y para ser sincero, hubo días en los que pensé que quizá tenían razón. Pero mientras intentaba acostumbrarme a vivir solo, recibí una llamada inesperada de alguien que conocía muy bien a Sergio. Y lo que escuché hizo que empezara a ver toda la historia de otra manera. Los primeros 2 meses después del divorcio fueron bastante malos. No por dramas ni escenas extrañas, simplemente porque tenía que acostumbrarme a una vida completamente diferente. Una tarde recibí una llamada de Marcos, un antiguo compañero de gimnasio que conocía a Sergio desde hacía años. Después de hablar un rato me soltó una frase que me dejó pensando. ¿Laura sabe realmente cómo es ese tipo? Le pregunté a qué se refería y me contó que Sergio tenía fama de empezar relaciones muy rápido y desaparecer, cuando las cosas se complicaban. No era una prueba de nada, pero chocaba bastante con la imagen perfecta que Laura había comprado. Intenté ignorarlo. Después de todo, ya estaba divorciado. Sin embargo, pocos días después vi algo curioso en redes sociales. Laura y Sergio parecían estar viviendo una historia de película. Viajes, cenas, fotografías y mensajes sobre comenzar una nueva etapa. Todo parecía demasiado perfecto. Y si algo he aprendido es que cuando una persona se esfuerza demasiado por demostrar lo feliz que es, normalmente hay algo que no está mostrando. Lo que no esperaba era descubrir que Sergio no era la única persona que había estado influyendo en mi matrimonio durante todo ese tiempo. Un par de semanas después me encontré con una amiga en común durante una reunión informal. Mientras conversábamos salió el tema del divorcio, y sin darse cuenta, mencionó algo extraño. Según ella, Carla llevaba meses diciéndole a todo el mundo que Laura merecía algo mejor que yo. Al principio pensé que era una opinión personal, pero luego escuché versiones parecidas de otras personas. Siempre era Carla. Siempre estaba presente cuando surgían dudas sobre mi matrimonio. Eso me molestó más de lo que esperaba. No porque una amiga tuviera una opinión negativa de mí, sino porque parecía estar empujando constantemente la misma idea. Decidí dejar de especular y concentrarme en mi propia vida. Empecé a salir más, retomé amistades que había descuidado y hasta acepté un ascenso que antes había rechazado. Poco a poco las cosas mejoraron. Mientras tanto, las publicaciones perfectas de Laura comenzaron a disminuir. Menos fotos. Menos mensajes felices. Menos apariciones de Sergio. Pensé que era una coincidencia hasta que una noche recibí una captura de pantalla enviada desde un número desconocido. Era una conversación que jamás debí haber visto, pero que explicaba muchas cosas. La captura mostraba una conversación entre Carla y otra persona. No aparecían todos los mensajes, pero había suficiente contexto para entender lo importante. En uno de ellos Carla escribía, si sigue contigo nunca va a hacer nada diferente con su vida. En otro decía, Sergio al menos tiene ambición. Lo que me llamó la atención no fue que hablaran mal de mí. Fue la fecha. Aquellos mensajes habían sido enviados varios meses antes del divorcio. Guardé la captura y seguí con mi vida. No tenía intención de iniciar una guerra por unos mensajes viejos. Sin embargo, la curiosidad pudo más que yo.
Empecé a revisar cosas que había ignorado durante el matrimonio. Comentarios, discusiones aparentemente sin sentido y situaciones que antes parecían aisladas. Poco a poco apareció un patrón bastante incómodo. Cada vez que Laura expresaba una inseguridad, Carla estaba ahí para alimentarla. Cada vez que surgía un conflicto pequeño, alguien lo convertía en una crisis. Lo más curioso era que Laura no parecía darse cuenta. O tal vez no quería darse cuenta. Mientras intentaba entender hasta dónde llegaba todo aquello, recibí otra información inesperada. Esta vez no tenía nada que ver con Carla. Tenía que ver con Sergio y una mentira que empezaba a desmoronarse. Un antiguo conocido me escribió para preguntarme algo que me pareció rarísimo. ¿Laura sabe que Sergio sigue viendo a su ex? Pensé que estaba confundido. Después de todo, Laura prácticamente había dejado nuestro matrimonio para estar con él. Pero la persona insistió. Según lo que había escuchado, Sergio llevaba meses entrando y saliendo de una relación anterior mientras prometía cosas distintas a varias personas. No le di demasiada importancia al principio. Los rumores suelen crecer solos. Sin embargo, pocos días después vi algo imposible de ignorar. Sergio apareció etiquetado en unas fotografías donde estaba celebrando el cumpleaños de una mujer que, claramente no era Laura. Lo curioso fue que las fotos desaparecieron al día siguiente. Ahí empecé a sospechar que algo estaba pasando. Aún así decidí mantenerme al margen. Ya había cometido el error de obsesionarme con el divorcio durante demasiado tiempo. Mi prioridad era seguir adelante. Y por primera vez en meses sentía que realmente lo estaba logrando. Lo que no esperaba era que la situación comenzara a explotar por sí sola, porque una persona cercana a Laura estaba cansándose de guardar silencio. La persona que decidió hablar fue Ana, una prima de Laura con la que siempre me llevé bien. Me invitó a tomar un café y durante casi una hora hablamos de cualquier cosa menos del divorcio. Al final suspiró y me dijo, creo que mereces saber algunas cosas. Según Ana, varios familiares habían empezado a notar contradicciones en las historias de Laura y Carla. Había versiones distintas sobre cuándo comenzó la relación con Sergio, sobre los motivos del divorcio e incluso sobre algunas discusiones que supuestamente habíamos tenido. Lo más interesante fue que Ana no intentó convencerme de nada. Simplemente me mostró mensajes donde las fechas no cuadraban. Nada explosivo. Nada definitivo. Pero sí suficiente para que muchas piezas empezaran a encajar. Por primera vez comprendí que el problema no era únicamente Sergio. Tampoco era únicamente Carla. Había toda una narrativa construida alrededor de la idea de que yo había sido el gran responsable del fracaso del matrimonio. Y cuanto más revisaban las personas esa historia, más agujeros encontraban. Lo curioso fue que yo no tuve que hacer absolutamente nada. Porque mientras esas dudas crecían entre familiares y amigos, Laura comenzó a desaparecer cada vez más de reuniones y encuentros. Y cuando finalmente reapareció, no parecía la misma persona que había firmado el divorcio con tanta seguridad. La siguiente vez que vi a Laura fue en el cumpleaños de un sobrino suyo. Hacía meses que no hablábamos. La diferencia fue evidente desde el primer momento. Ya no tenía aquella seguridad con la que me explicó por qué quería divorciarse. Parecía cansada. Durante un rato evitamos el tema, pero antes de irme me pidió hablar a solas. Las cosas no han salido como esperaba, admitió. No mencionó a Sergio de inmediato, pero tampoco hacía falta. Después de unos minutos terminó confesando que llevaban semanas discutiendo constantemente. Muchas promesas que él había hecho nunca se cumplieron. Algunos planes desaparecieron. Y varias cosas que le había contado sobre su vida resultaron ser exageraciones o mentiras. Yo escuché sin interrumpir. No sentía satisfacción ni rabia. Más bien una extraña sensación de distancia. Como si estuviera oyendo la historia de otra persona. Cuando terminó, simplemente le dije que esperaba que pudiera resolver sus problemas. Su expresión dejó claro que esperaba una reacción diferente. Quizá más interés. Quizá más empatía. Pero aquella etapa de mi vida ya había quedado atrás. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa conversación sería apenas el comienzo de una caída mucho más grande, para las personas que habían ayudado a destruir nuestro matrimonio. Unas semanas después ocurrió algo inesperado.
Uno de los familiares de Laura organizó una reunión y varias personas comenzaron a hablar abiertamente sobre el divorcio por primera vez. Yo no pensaba asistir, pero Ana insistió. Cuando llegué, el ambiente era extraño. Había demasiadas preguntas y muy pocas respuestas claras. En algún momento alguien mencionó una historia que Carla había contado meses atrás sobre mí. El problema fue que otra persona presente conocía la versión original y señaló varias contradicciones. Entonces apareció una segunda historia que tampoco coincidía. Y luego una tercera. Poco a poco la conversación dejó de girar alrededor de mí y empezó a centrarse en las mentiras que se habían dicho durante todo ese tiempo. Laura permaneció callada gran parte de la reunión. Carla, en cambio, intentó justificarse constantemente. Cuanto más hablaba, peor parecía quedar. Aquella noche varias personas comenzaron a cuestionar cosas que antes habían aceptado sin pensar demasiado. Y justo cuando parecía que la situación no podía complicarse más para ellas, apareció una conversación antigua que nadie esperaba ver. La conversación apareció porque una antigua amiga de Carla decidió compartir capturas que había guardado durante meses. No eran mensajes espectaculares ni contenían confesiones directas. Lo importante era el patrón. En ellos, Carla llevaba mucho tiempo empujando a Laura a comparar constantemente su matrimonio con la vida de otras personas. Te estás conformando, decía en uno. Sergio tiene más futuro, aparecía en otro. Lo peor era que muchos de esos mensajes fueron enviados antes de que Laura pidiera el divorcio. Cuando varias personas los leyeron, el ambiente cambió por completo. Ya no parecía una simple opinión de una amiga. Parecía una campaña constante para convencer a Laura de que abandonara una relación estable por una fantasía. Laura intentó defender a Carla al principio, pero cada nueva captura hacía más difícil esa tarea. Por primera vez comenzó a darse cuenta de hasta qué punto había permitido que otras personas influyeran en sus decisiones. Sin embargo, aún faltaba una pieza importante del rompecabezas. Porque mientras todos discutían sobre Carla, alguien terminó revelando algo relacionado con Sergio que explicaba por qué la relación había colapsado tan rápido. La pieza que faltaba llegó de la forma más simple posible. Una expareja de Sergio decidió contar su versión de los hechos cuando vio que su nombre empezaba a aparecer en varias conversaciones familiares. Lo que contó coincidía casi exactamente con lo que Laura había vivido. Promesas enormes al principio, planes grandiosos, mucha atención durante unos meses y después excusas, mentiras y desapariciones repentinas. De repente todo encajó. Sergio no había cambiado por Laura. Simplemente estaba repitiendo el mismo patrón de siempre. Lo que más me sorprendió fue la reacción de Laura. No discutió. No intentó justificarlo. Solo se quedó en silencio. Era evidente que estaba conectando muchas cosas que antes había preferido ignorar. Mientras tanto, las personas que antes me habían culpado comenzaron a llamarme para disculparse. Algunas conversaciones fueron incómodas, pero agradecí el gesto. No necesitaba que todos me dieran la razón. Me bastaba con que conocieran la verdad. Pensé que ahí terminaría toda la historia. Estaba equivocado. Porque exactamente 6 meses después del divorcio, alguien llamó a mi puerta a una hora que no esperaba. Cuando abrí la puerta encontré a Laura. Tenía los ojos rojos y parecía haber pasado una noche terrible. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente me preguntó si podía hablar conmigo. Acepté, pero dejamos la conversación en el porche. No quería enviar mensajes equivocados. Laura admitió que había cometido errores, que había confiado en las personas equivocadas y que muchas de las cosas que creyó sobre nuestro matrimonio ahora le parecían absurdas. También reconoció que Sergio había desaparecido prácticamente de su vida después de varias discusiones. Lo que vino después era algo que ya esperaba. Me preguntó si existía alguna posibilidad de empezar de nuevo. No respondió mi silencio. Simplemente bajó la mirada. La verdad era que meses atrás habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Pero ya no era la misma persona. Había reconstruido amistades, recuperado mi confianza y aprendido a vivir sin depender de alguien que había decidido marcharse. Le agradecí por ser sincera, pero le dije que no podía volver atrás. No hubo gritos ni reproches. Solo una conversación difícil entre dos personas que ya no estaban en el mismo lugar emocionalmente.
Cuando se levantó para irse, me hizo una última pregunta. Y esa pregunta fue la que cerró toda esta historia. Antes de irse, Laura me preguntó algo que no esperaba. ¿Me odias? Me tomó unos segundos responder. Después de todo lo que había pasado, la respuesta más sencilla habría sido decir que sí. Pero no era verdad. Le dije que no la odiaba. Tampoco guardaba deseos de venganza. Lo único que había hecho durante esos meses fue recuperar mi vida y aclarar mentiras cuando aparecieron oportunidades para hacerlo. Nada más. Laura asintió lentamente. Creo que en ese momento comprendió algo importante. No había perdido nuestro matrimonio porque alguien la hubiera obligado. Lo había perdido por una serie de decisiones que tomó confiando en personas que no tenían que vivir con las consecuencias. Antes de marcharse me pidió disculpas una última vez. Le deseé suerte y cerré la puerta. Esa fue la última conversación que tuvimos. Actualización. Meses después supe que Carla había quedado prácticamente aislada de buena parte del grupo de amigos que antes la apoyaba. No por un escándalo ni por una pelea, sino porque mucha gente dejó de confiar en ella después de conocer todas las conversaciones. Sergio también desapareció de ese círculo social. En cuanto a Laura, escuché que estaba reconstruyendo su vida por su cuenta. Y sinceramente espero que le vaya bien. Por mi parte, seguí adelante. Conservé amistades que pensé que había perdido, mejoré mi situación laboral, y por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentir que necesitaba demostrarle algo a alguien. Al final, la reunión familiar con la que empezó esta historia ocurrió exactamente como la recordaba. Las capturas salieron a la luz, las mentiras quedaron expuestas y cada persona tuvo que asumir su parte de responsabilidad. La diferencia fue que para entonces ya no necesitaba ganar ninguna discusión. La verdad había hecho el trabajo por sí sola. Y eso resultó ser mucho más efectivo que cualquier venganza que hubiera podido imaginar.